Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 19 de mayo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading, para verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Vamos entonces con lo que pasó el día miércoles, día volátil en medio de decisión de minutas de la Reserva Federal. De hecho, el cierre fue mixto con algo de caídas después de la publicación de las minutas, leve recuperación en parte de la última parte de la jornada y Nasdaq terminó con ganancias. Las razones, las minutas expresaron una mayor probabilidad de ascenso de tasas en la próxima reunión en junio, así que el mercado, de hecho, parte de los comentarios de ese informe, de esas minutas, decían que cree la Fed que el mercado no ha incluido los riesgos de un ascenso de tasas en junio. Así que básicamente lo que está haciendo el mercado es incorporar esa nueva información. Recuerden que la probabilidad era relativamente baja, algunos hablaban de 5% y la probabilidad de incremento en junio subió hasta 32%. Así que tenemos mayor probabilidad de incremento de tasas y eso ha generado los movimientos a nivel internacional con algo de presión bajista en las acciones. Y en cuanto a acciones locales también retrocedieron en línea con mercados internacionales y expectativa por tasa FED. Recuerden también que los datos económicos de nuestro mercado continúan siendo débiles. Por ahora la probabilidad de incremento es de 32% y posiblemente según cómo salgan los datos económicos, porque seguimos atados a los datos económicos, tendríamos o no ese movimiento. Por ahora es muy probable que el mercado siga pensando que junio será el mes de decisión de tasas. Ayer los inventarios de crudo subieron 1.3 millones de barriles, gasolina cayeron 2.5 y destilados 3.2. Con la caída de gasolina y destilados, el petróleo logró tener algo de impulso, pero después de la publicación de las minutas, con la ya acostumbrada fortaleza del dólar, pues básicamente lo que tuvimos fue una corrección en el petróleo hacia los niveles de 47, en este momento está a 46.99. Así que tuvimos algo de presión bajista en el petróleo, pese a que hubo caída en gasolina y destilados, pero igual los inventarios continúan a niveles bastante altos. Recuerden que todo gira en torno a esa probabilidad de incremento de tasas para el mes de junio, que el mercado estaba muy tranquilo, confiando en que la debilidad de datos de empleo y algunos datos económicos mixtos pues mantuvieran esa estabilidad de tasas, pero ahora la probabilidad se ha incrementado de manera significativa y el mercado empieza a apostarle por ese movimiento en junio. Pero esto que tiene que ver, y vamos a tocar hoy un poco tema de monedas, sobre todo porque el dólar es de los que se ha beneficiado de manera significativa por ese movimiento de incremento de tasas. Así que, ¿qué tenemos para el dólar? Aquí lo que tengo al lado derecho es el índice Big Mac. Básicamente cuando está en la parte por encima de cero estábamos hablando de una subvaloración o sobrevaloración, depende cómo lo tomemos, es una tasa de cambio, pero este escenario no se veía desde el año 2000-2001 cuando el dólar estaba bastante fuerte. Después de este escenario empezó la fortaleza del euro y la debilidad del dólar, el dólar sobrevalorado frente al euro, la moneda europea. Hoy estamos en un nivel de sobrevaloración algo más alto, por eso fue que en el último movimiento, recuerden que cuando la Reserva Federal subió tasas, el dólar no bajó, sino que en ese momento subió el mercado ya incorporado gran parte de ese incremento de tasa de interés. Así que por ahora estamos en un comportamiento lateral, si bien está fortaleciendo en el corto plazo el dólar con base en la expectativa de incremento de tasas, en el mediano posiblemente no lo sea así. Razones, paridad de poder adquisitivo, índice Big Mac, y en teoría cuando la inflación empieza a incrementar la moneda tiende a debilitarse y también con el incremento de tasa de interés el ritmo de crecimiento disminuye y podríamos tener ese comportamiento lateral. Adicional, Europa va con muy buena tendencia y posiblemente continúe mejorando a lo largo de los años, así que posiblemente tengamos una indecisión a espera de si se resuelve o no en tendencia alcista. Es un punto clave para tener en cuenta en medio de una fortaleza del dólar de corto plazo, pero no necesariamente de mediano y largo plazo. El VIX está en el borde de los 15.95, rompiendo los 16, podríamos tener un escenario de corrección más fuerte en los mercados internacionales que han estado indecisos en las últimas jornadas y pues ya el incremento de tasas más cerca posiblemente le dé espacio para algo de corrección. Recuerden que las ventas estuvieron flojas en algunas compañías, los resultados también estuvieron disminuyendo, así que si hay ruptura de soporte nos mantenemos bajo presión bajista, con ruptura del 16 en el VIX posiblemente tengamos mayor presión bajista.
La presión bajista, no obstante, fue limitada en los mercados asiáticos, básicamente porque la fortaleza del dólar, o sea, la devaluación del yen, permite avance de los exportadores y limitan un poco los descensos. No obstante, igual se contagiaron en términos generales. Las órdenes de maquinaria núcleo en Japón crecieron 5.5% en marzo, superan estimado el mercado de menos 1.9%. En cuanto a Europa, inicia la jornada con fuerte gap bajista, pero recuperan pérdidas a medida que avanza la jornada. Y es que sí, de pronto para Estados Unidos es un poco más fuerte el impacto que la Reserva Federal suba tasas, pero el Banco Central Europeo permanece con tasas bajas y negativas, lo cual permitiría todavía que los buenos datos económicos den algo de impulso. Igual la correlación se mantiene, pero es probable que las caídas no sean tan fuertes en las zonas europea. De hecho, los inversionistas simplemente están reaccionando a la noticia del día de ayer. En cuanto a las ventas al por menor de Reino Unido, crecieron 1.3% en abril, superando estimado el mercado de 0.6. Vamos con petróleo, que crudo retrocede, luego de fortaleza del dólar, en estos momentos está negociando en 46.97. Tenemos entonces fortaleza del dólar limitando los avances del petróleo, los inventarios continúan siendo altos, pero pues básicamente tenemos la expectativa de que se corrija ese desequilibrio. En cuanto a deuda externa, en Colombia, vamos con noticias colombianas, creció 6.7% a 112.786 millones de dólares, lo que sigue rondando cerca del 41,7% del PIB. Recuerden que un tema clave será la reforma tributaria, que ya el gobierno afirma que para el segundo semestre del año la estarían presentando, y es que sin ella todo lo que es el déficit primario y también este déficit de cuenta corriente podría generar un mayor problema. Por ahora, digamos que la expectativa de reforma tributaria sería una razón más para tener algo de limitantes en los avances en términos de acciones, sobre todo en acciones de componente cíclico. Mayores impuestos limitarían el crecimiento de la demanda agregada. En cuanto a intervención cambiaria, en algunos medios de comunicación se ha hablado sobre la intervención del dólar y no sería buena idea que el dólar, que el Banco de la República saliera a vender dólares. Razón, cuando vende dólares compra pesos y al retirar los pesos de la economía está disminuyendo la cantidad de dinero circulando y por lo tanto también limita el potencial de crecimiento. Estas dos medidas, tanto reforma tributaria como si necesita intervenir en el mercado cambiario, pues haría que los ascensos de tasas no fueran tan altos, básicamente porque estos dos componentes ya ayudan en cierto modo a tener una política de menor expansión. Así que seguimos bajo presión tanto por política fiscal y por política monetaria. En cuanto a periodos de dividendos y utilidades, el 23 de mayo será la presentación de resultados de la ETB. Estamos atentos a resultados empresariales. Hoy la página de la Superintendencia Financiera en información relevante no nos ha publicado mayor información. A las 7:30 se conocieron las peticiones iniciales de subsidios de empleo de Estados Unidos. Bajan la semana pasada de 294.000 a 278.000. Mercado esperaba 275.000. Están subiendo desde mínimos históricos, pero se mantienen en niveles relativamente buenos. Y la Reserva Federal en sus minutas también lo comentó. Dijo que si bien el desempleo se había deteriorado de 4,9 a 5% para el mes anterior y se crearon menos empleos, igual seguimos en un nivel de creación de empleos relativamente saludable. Así que por ahora, pues, datos bastante planos. El índice de la Fed de Filadelfia baja en mayo de menos 1,6 a menos 1,8. El mercado esperaba 3 puntos, pero no es lo suficientemente fuertes estos dos datos para cambiar la tendencia del dólar, que continúa ganando terreno frente al euro. Mañana tendremos ventas de vivienda de segunda para terminar la semana. Y en cuanto a mercados internacionales, el panorama general, entonces algo de presión bajista por la posibilidad de incremento de tasas. Si el dólar continúa fortaleciéndose, posiblemente la tendencia de acciones sea a la baja. Recuerden que el dólar también ha creado problemas para las compañías norteamericanas, sobre todo aquellas expuestas a economías emergentes que han sentido una menor demanda y precios más altos. En cuanto a mercado local, podríamos tener correlación con mercados internacionales, también presión bajista en medio de la corrección del petróleo y lo que son nuestros datos económicos que continúan siendo débiles, sobre todo activos cíclicos podrían ser los más afectados. Esto mientras estemos por debajo de resistencias de corto plazo, ya que si superamos esos niveles podría generar la presencia de vendedores. Por ahora es importante las resistencias de corto plazo. Vamos entonces con análisis técnico. Recuerden el hombro cabeza a hombro que sigue vigente en Estados Unidos, no se ha podido romper en el índice de Dow Jones. No ha roto los 17.800 para que cantemos algo de probabilidad alcista, de lo contrario continúa la posibilidad de caer a 17.200, 17.100. Mientras estemos por debajo de 17.800, aún existe la probabilidad de continuar con caídas en el índice de Dow Jones. El IPSA ya reaccionó con fuerte descenso saliendo de ese lateral
Así que mientras esté por debajo de los 3.140, hay posibilidad de continuar con las caídas. 3.140 saliendo un poco del lateral hacia sesgo bajista. Y el dólar posiblemente se mantenga por sobre los 3.000, mientras esté sobre 3.000 y 2.990, hay posibilidad de alcanzar 3.080 y 3.100. Importante los 2.990, mientras esté sobre ese nivel, el sesgo sigue siendo alcista, solo rompiéndolo podríamos hablar de un escenario de probable corrección. El WTI corrigiendo después de la fortaleza del dólar. El avance ha sido significativo, casi de los 25 a los 50, un 100% en la cotización de un commodity es bastante. Así que continuamos en esa zona de resistencia después de acercar a 48.50. Recuerden, esa zona era resistencia 48.50 y posibilidad de corregir hasta los 46. Corrección sin perder la fuerza de volver a buscar los 50. Ya si rompe los 46, hay probabilidad de la corrección sea más profunda. 46 será nuestro nuevo nivel de soporte. Mientras esté por debajo de los 47.60, hay posibilidad de continuar con los descensos en el WTI. Y el euro ha ganado bastante terreno en cuanto ha sido uno. Acá fue cuando el Banco Central Europeo dejó estable su tasa de referencia y eso permitió pues ganar el euro, pero a medida que viene toda la fortaleza del dólar por la posibilidad de incremento de tasa Fed. Así que seguimos con escenario de corrección, vamos a ver cuándo aparecen los compradores. Por ahora los vendedores tienen el control en esta tasa de cambio. Vamos con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap que ayer presentó importante caída. Recuerden la zona de retroceso de Fibonacci, veníamos marcándola en jornadas previas, ya estamos acercándonos al 50%, 1325, pero el más importante es el 61,8, cerca de los 1315. Vamos a agregar únicamente el RSI en el día de hoy para tener un poco más de visión sobre las velas. Un segundo, agregamos el RSI y el volumen, como siempre. Vamos con el volumen, con el promedio móvil de los últimos 20 periodos. Bueno, entonces es que eso me resta un poco de visión sobre las velas japonesas. Recuerden que la tendencia ya había cambiado, estábamos en un rebote y no pudo aguantar los niveles de corto plazo. Ahora viene 3.24 contra 3.15, es el 61.8 del retroceso de Fibonacci. Si logra aguantar estos niveles, recuerden, hay posibilidad del avance, de lo contrario sería una trampa de toros. Recuerden que hablamos del bull trap en esta zona. Si hay ruptura del 315, la tendencia bajista podría continuar. Estamos en un movimiento de corrección después del avance previo, dependerá del 50-61.8. Si logra aguantar esos niveles, la tendencia alcista sigue siendo vigente. De lo contrario, se configuraría la trampa de toros y las caídas pueden ser hacia nuevos mínimos de jornada reciente en 1250. Importante entonces esa zona de soporte. Superando los 1340, hablaríamos que los compradores toman control del mercado. 1340 para que los compradores tengan mayor impulso. 1340, la zona de resistencia importante para cambiarnos el sesgo en el índice Colcap. Vamos con Bancolombia, recuerden que viene presión bajista después de este pequeño gap, mientras esté por debajo de los 25.500, aún hay posibilidad de corregir hacia 24.600, 24 y 23.200. Importante los 25.500 como el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar, superándola podríamos avanzar a 26.200, 25.500 como el nivel de resistencia clave. Vamos con Banco de Bogotá. Ya rompe los 62, si no recupera pronto los 63, aún hay posibilidad de descender a 59.500 y 59. Importante los 63 como nivel de resistencia. 63.000, el nivel de resistencia clave para Banco de Bogotá. Vamos con acción de la Bolsa de Valores que sigue en su lateral, ayer con presión bajista, 18.30 contra 17.5. Si rompe 17.5 podremos ir a 17.1, 16.9, siguiente nivel de soporte. Seguimos 17.5 contra 18.3 en comportamiento lateral. Si no supera pronto los 17.80, aumenta la probabilidad de ruptura a la baja. 17.80 el nivel de resistencia para aumentar probabilidad de ruptura a la baja. Celsia no pudo con los 4.000, así que mientras esté por debajo de los 4.000, recuerden que puede acercarse de nuevo 3.700, 3.600 como siguientes niveles de soporte, incluso los 3.400. Importante los 4.000 como nivel de resistencia, mientras tanto la presión bajista podría continuar. Solo superando 4.000 hablaríamos de poder volver a 4.180, 4.000 el nivel de resistencia clave. Cementos Argos, vela de indecisión, corrigiendo en línea con el resto del mercado, 11.500 para hoy y 11.800
Si logra superar 11.800 volvería a la presión de 12.300, de lo contrario si rompe los 11.500 la caída podría ser hacia los niveles de 11.000 y 11.800 en primera instancia. Importante los 11.800 para mantener la presión bajista, 11.800 la resistencia de corto plazo clave. Vamos con acción de Cemex Latam Holding, 13.200, mientras esté por debajo de 13.200 hay posibilidad de continuar las caídas hacia la zona de 12.700, 12.600, rompiendo esos niveles podría cambiar el sesgo bajista. Solo superando los 13.200 hablaríamos de poder volver a 13.600. 13.200 como el nivel de resistencia clave de la presión bajista que se mantiene para cementeras. Recuerden que hay mucha expectativa por el 4G, pero también hay fuertes señales de desaceleración del mercado inmobiliario. Canacol correlacionado con el resto del mercado, recuerden que la correlación permanece rompiendo los 8.900, ahora tendrá que superar los 9.000 para volver el impulso alcista hacia 9.500, mientras esté por debajo de 9.000 hay posibilidad de descender a 8.500 y 8.400. Importante los 9.000 para anular el sesgo bajista, lo contrario podría mantener un escenario de corrección. 9.000 como el nivel de resistencia clave, 9.000. Vamos con concreto. Volúmenes como siempre bajos después del impulso que se le dio por todo el tema del índice. Sigue estando 1200 contra 1100, el rango amplio del lateral. No hay una tendencia definida y el volumen también ha bajado de forma considerable. Vamos con acción de Corficol. Mientras esté por debajo de 38, aún hay posibilidad de descender a 37, 36, 500. Solo superando 38 podría volver a 39, que sigue siendo la resistencia más fuerte de todas. También hay un poquito de formación hombro, cabeza, hombro, pero bastante extraña. 38.000 el nivel de resistencia. Si no supera ese nivel, las caídas podrían continuar. Solo superando 38 podríamos volver a los niveles de 39. 38 el nivel de resistencia clave. Recuerden que hay que estar muy atentos a los niveles de resistencia. Ecopetrol rompió soporte de corto plazo y ahora se convierte en resistencia. Mientras esté por debajo de 1.430, aún existe la posibilidad de descensos. Si rompe los 1.380, las caídas pueden acelerarse. 1.380 es el último nivel de soporte para mantenerse dentro de esta línea. Sé que está un poquito por debajo, pero a veces pasa por la liquidez. Solo superando 1.430 podría volver a 1.500. Mientras esté por debajo de los 1.430, aún hay posibilidad de descender a 1.300. Dependerá de la ruptura del 1.380. Importante el 1.380 como un nivel de soporte bastante fuerte. Se ha venido subiendo toda la semana básicamente porque la línea tiene una inclinación. Empresa Energía de Bogotá también volvió hasta los 1800, ahí aguantó, sigue estando 1800, 1900, no ha podido romper ninguno de los dos niveles. La ruptura de alguno de estos dos daría algo más de dirección. Por ahora continúa con ese comportamiento lateral. Construcciones El Cóndor se recupera en el día de ayer, no logra el gap cerrar completamente la pérdida, pero pues, no es un volumen representativo. Nos toca dejar un rango amplio de 1100 a 1200. También hay sesgo bajista, se confirma el cruce de promedios móviles. Acción de Enca. No marca precio en el día de ayer, no actualizaremos niveles. Acción de la ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Viene debate sobre se vende o no se vende. Bueno, ya casi se acercan los resultados empresariales. El 23, así que mientras esté sobre 5.90 hay posibilidad de avanzar a 6.10, rompiendo 5.90 volvería a 5.80, igual sigue estando dentro de una zona de comportamiento lateral, no hay una tendencia definida, un comportamiento lateral por ahora. Acción del éxito se aleja de los 16, el nivel de resistencia que no pudo pasar, así que mientras esté por debajo de los 15.600 hay posibilidad de descender a 15.000 y 14.600 en primera instancia. Solo rompiendo los 15.600 podría acercarse a los 16, pero dependerá de esos 16, en verdad, poder cambiar el sesgo alcista. 15.600 será la resistencia clave en términos de éxito. Vamos con Grupo Argos. Ruptura de los 18.400, mientras esté por debajo de ese nivel, recuerden que la presión es bajista 17, 16.500 y la tendencia se mantiene en ese sesgo tanto por promedios móviles, por niveles de tendencia, por presión de vendedores en el RSI, razón el aumento en el endeudamiento. Así que 18.400 nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel puede continuar las caídas, si no puede recuperar a 19, pero mientras esté por debajo de 19 la tendencia bajista continúa para este activo. Acción de Grupo Aval, perdió sesgo en el día de ayer, igual sigue estando muy lateral, 1210, 1160, si rompe los 1160 la caída puede ser hacia 1118, 120, perdón, 120 y 1100. 1160 como la zona de soporte clave, igual está en esa zona lateral con leve presión bajista correlacionada con el resto del mercado. Acción de Grupo Sura, se acercó ayer al soporte, aparecieron compradores, pero muy bajo volumen, esos compradores defendiéndose con muy bajo volumen.
Si no logra cerrar hoy por encima de los 38.800, hay posibilidad de volver a buscar los 37.500. Si rompe esos niveles, la caída puede ser hacia los 36. Importante los 38.800 para anular la presión bajista y que los compradores puedan volver hacia 39.800, resistencia de máximos previos y lateral. Importante 39.800. Compradores se defienden en el día de ayer, pero con muy bajo volumen. Vamos con acción de ISA. No tanta caída en el día de ayer, volumen también fue moderado. Si no logra superar los 8.800, puede ascender hacia 8.500 y 8.300. Solo superando 8.800 devolvería el impulso alcista. Mientras esté por debajo de 8.800, la presión bajista podría continuar hacia zonas de mínimos previos. Así que por ahora 8.800 será el nivel de resistencia clave para este activo. Fuerte caída del oro en el día de ayer, 1.245. A medida que se fortalece el dólar y que aumenta la probabilidad de incremento de tasas, el oro desciende. Así que 2.400 contra 2.200 sigue estando el nivel de resistencia a 2.400 y la probabilidad de descender a 2.200. Acción de Nutresa, fuerte caída en el día de ayer, 25.500. Mientras esté por debajo de los 25.500, aún hay posibilidad de buscar mínimos previos de 24.300. Importante los 25.500 como nivel de resistencia. Solo superándolo podría volver hacia la zona de 26.300. 25.500 el nivel de resistencia clave de la presión bajista. 25.500. Me iba saltando preferencial aval. Indecisión continúa, 1.205 contra 1.160. Si rompe 1.160 podría descender a la zona de 1.130, aunque hay leve sesgo bajista en las últimas velas. Por ahora importante los 1.160 para mantener la lateralidad o iniciar algo de presión bajista como escenarios probables. En cuanto a preferencial, Avianca Holding, después de presentación de resultados, mantiene la indecisión. Recuerden que existe la probabilidad de un lateral entre 2.000 y 2.300. Acá el tema es si los ingresos caen, si logra mantener la eficiencia operativa o no. Por ahora continúa el sesgo lateral. Vamos con preferencial Bancolombia. Ayer se recupera, contrario al resto del mercado y de la ordinaria. Volumen bastante bajo en términos de esa operación. Si logra aguantar los 26.800, hay posibilidad de continuar a 28. Si rompe los 26.800, la caída puede ser hacia 25.800. Importante los 26.800, manteniéndose en línea de tendencia. Esta zona será clave para mantener la tendencia o perder la fuerza e iniciar un movimiento bajista de mayor plazo. Importante 26.800, 26.600 como la zona de soporte clave para preferencial Bancolombia. Carvajal Empaques corrigiendo en el día de ayer. Existe la posibilidad de algunas correcciones, pero 2.930. Si logra mantener 2.930, una posibilidad de continuar avances. Su ruptura podría llevarlo hacia los 2.740, siguiente nivel de soporte. El avance podría continuar hacia 3.300. Importante los 2.930 como zona de soporte. Vamos con preferencial da vivienda, que también se recuperó en los 26 en el día de ayer. Si logra aguantar 26, aún puede volver a 27. Si pierde los 26, la caída puede ser hacia los 25 en primera instancia. Importante esos niveles de 26 y todo lo que tiene que ver con el crecimiento de utilidad. Recuerden que ya hay sesgo bajista por promedios móviles. Aún puede subir a los 27 sin perder esa tendencia, pero será clave los 26 para mantener ese impulso alcista. Ruptura de los 26 podría generar mayor presión bajista. 26.000 como nivel clave. Vamos con preferencia al grupo Argos. 17.300, mientras esté por debajo de 17.300 aún puede existir la probabilidad de 16 y 16.500. Solo superando los 17.300 podría volver a la zona de 18, 18.100. Importante los 17.300 como el nivel de resistencia. 17.300 para preferencial grupo Argos. Preferencial grupo Sura, recuperando terreno en el día de ayer, cerrando por encima de los 38.200. Implicaría que los compradores le dan fuerza para volver a los 39.100. De lo contrario, si no supera 38.200, aún existe probabilidad de descender a 36, 38.200 como el nivel de resistencia clave para preferencial grupo Sura. Y nos falta preferencial Semargos. En cuanto a este activo se recupera, la ordinaria tuvo más caída, el volumen fue un poco más alto. Si logra aguantar los 10.900, hay posibilidad de continuar el avance. Si rompe 10.900, las caídas pueden ser a 10.500 y 10.200 en siguiente instancia. Importante 10.900, en este caso es más soporte de corto plazo que resistencia de corto plazo como la ordinaria. Así que nuestro mercado tiene algo de presión bajista. Vamos a estar muy atentos a las resistencias de corto plazo, a ver si los compradores logran superar esos niveles o por el contrario continuamos con el escenario de corrección fundamentado en
la posibilidad de incremento de tasas de interés, la debilidad de la economía colombiana y algunos múltiplos que son relativamente altos para algunas compañías que no están presentando una tasa de crecimiento tan fuerte. Así que hay que tener en cuenta cada uno de los estados financieros de las compañías. Vamos entonces con las preguntas. Ante esta nueva situación, WTI comienza tendencia bajista, también corregirían Eco y Canacol. Mm, Tendencia, por ahora no podemos hablar de tendencia bajista en el WTI, lo podemos llamar una corrección. No creo que se vaya a formar una tendencia bajista fuerte a menos que por alguna extraña razón los inventarios vuelvan a subir de forma significativa. Recuerden que la tendencia de los inventarios ha cambiado, dándole un poquito más de calma al mercado en general. Así que por ahora vamos a dejar este escenario como una corrección WTI. Creería que la presión más que sobre Ecopetrol y Canacol puede ser sobre los activos de componente cíclico, aunque Ecopetrol por su participación en el índice Colcap también podría ser arrastrada. Recuerden que nuestro mercado está todavía altamente correlacionado. ¿Cómo se identifica una trampa de toros? Bueno, el Bull Trap, que hace parte de lo que son las ondas de Elliott, expliquémoslo un poco. Recuerden que los toros están acostumbrados a que las caídas son oportunidades de compra, caídas oportunidades de compra, así sucesivamente. Entonces ven la caída, ven la oportunidad de compra y ven que se forma la tendencia. Si no logra pasar el 61.8, de hecho alcanzó a pasarlo levemente, pero si no logras consolidarse por encima de estos niveles, de retroceso de Fibonacci simplemente es una caída. Esta es la trampa de toros, es un rebote después de una fuerte caída que da una inspiración de un continuar con el movimiento, pero desemboca después en una caída más fuerte. Después de este movimiento de la trampa de toros que viene un retroceso de Fibonacci de toda la onda expansiva previa para determinar en qué niveles vuelve a iniciar el movimiento alcista. Esto no quiere decir que ya sea el fin de acciones otra vez una caída fuerte, sino que podemos estar encontrando algunas zonas de soporte para iniciar de nuevo la tendencia alcista. Ya si la situación económica se agrava, así podría continuar la presión bajista. Todo eso es lo que se evaluaría mucho más adelante en términos de esa trampa de toros. Los gap a la baja se correlacionaban con alta probabilidad de comportamiento bajista. Sí, son gap que se conocen como gap de rotura. Los gap de rotura que hacen que el mercado inicie una presión bajista, son estos gaps que nacen en contra de la tendencia previa. No entiendo, la vez pasada el WTI llegó a 48.50 y Canacol subió a 9.500, porque en esta oportunidad el WTI llegó a 48.80 y Canacol cayó. Recuerden que no hay una correlación directa, y menos ahora con Canacol, que el tema ya es gas y el 20% de su producción es petróleo. Simplemente es la correlación general por el mercado. Recuerden que cuando vienen tasa Fed y demás, se correlacionan mucho las demás activos. En el mediano plazo, o recuerden que no me acuerdo quién, Benjamin Graham, en el mercado, Mr. Market es esquizofrénico en el corto plazo, recupera su cordura en el largo plazo. El largo plazo ya es más de los fundamentales. ¿Podría repetir Canacol, por favor? Vamos entonces con Canacol. Recuerden que sigue bajo tendencia alcista. Tienen que pasar ahora a los 9.000 para recuperar la senda. De lo contrario, no existe probabilidad de corregir a 8.600, 8.400, y dependerá de esa zona de 8.600, 8.400 mantener el impulso. El préstamo que anunció ayer Ecopetrol influyó en la caída tan fuerte. Recuerden que se me pasó esa noticia. Toma endeudamiento Ecopetrol, cerca de 500 millones de dólares, o creo que no, lo habíamos hablado en el comité previo. A medida que una compañía incrementa su endeudamiento, el riesgo para el accionista se incrementa también. Recuerden que esto es activo menos pasivo igual a patrimonio. Ustedes compran el residuo. Ya vimos en la parte fea con Pacific Rubiales que comprar el residuo pues no fue para nada buena idea, y simplemente los acreedores pasan a tener el control de los activos. Así que es importante tener en cuenta siempre esa disposición de activo menos pasivo igual a patrimonio. Y a medida que el endeudamiento crece, también crece el nivel de riesgo de la compañía. Por lo tanto, lo que suele hacerse es que se incrementa el retorno esperado por el inversionista, y eso hace que los flujos futuros, el valor presente de los flujos futuros sea más bajo. Y ante un menor valor de los flujos futuros, pues básicamente lo que tenemos es un menor valor de la acción. Esa es la razón por la cual entonces un aumento en el endeudamiento también trae consigo algo de presión bajista en las acciones, sobre todo cuando el aumento en el endeudamiento ya está a niveles relativamente altos y el mercado duda sobre que ese endeudamiento se use para temas que ofrezcan una rentabilidad mucho mayor. ¿Qué se espera para los índices americanos con lo hablado ayer en las minutas? Estados Unidos podría continuar bajo presión, sobre todo porque la Fed dijo el mercado no ha incorporado el riesgo de un incremento de tasas en julio, así que pues eso va a limitar claramente los avances. Es muy probable que suceda eso. Yo creo que con la baja de la producción de petróleo en Canadá por los incendios, los datos de inventarios de WTI no son contundentes para que el WTI rompa los 50. Exacto. Digamos que el punto es que el tema
de Canadá y Nigeria pueden ser temas coyunturales que se superarían en el corto plazo, mientras que la cantidad de inventarios sigue siendo relativamente alta y el desbalance pues no sería no corregiría tan fuerte. Y el problema es que cuando el petróleo vuelve a 50, 55, pues todo el mundo abre la llave y esto dificulta entonces su avance. El desequilibrio podría volver. Ese 50 sigue estando en un nivel de resistencia fuerte. ¿Qué puede pasar con constructoras y 4G? ¿Caerán por ineficiencia estatal? El tema de las 4G, más que temas estatales, el tema son los costos, porque a medida que el dólar sube, muchos costos se incrementan y eso hace que de pronto la cantidad de proyectos estipulados sean menores o incluso conseguir la financiación sea un poco más complicado, sobre todo por el incremento de tasa de interés. Así que importante tener en cuenta esos puntos, sobre todo para las constructoras que sus múltiplos no son tan atractivos. ¿Podrías explicar el comportamiento de la tendencia de la gráfica Dow Jones alcista o bajista, por favor? Bueno, vamos con índice Dow Jones. Mm, Aquí lo tengo. Hombro, cabeza, hombro es la figura. Viene de un comportamiento lateral iniciando un sesgo bajista. Si no recupera pronto los 18,800, la probabilidad de caer a 17,100 sigue siendo el escenario más probable. Esta es una figura de cambio de tendencia al hombro, cabeza, hombro, cual notaría la probabilidad de algo de descensos. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de resistencia de corto plazo, serán claves para determinar cuándo los compradores vuelvan, de lo contrario, continuaríamos con leve presión bajista como el escenario probable. Muy buen día para todos.